Queremos simplificar la expresión dada. Tenemos el valor absoluto de 3 veces 5 al cuadrado menos 6 veces 8 al cuadrado. Si observa el orden de operaciones, observe cómo el primer paso es simplificar dentro de los paréntesis o símbolos de agrupación más internos. Cuando tenemos una expresión como valor absoluto, tratamos el valor absoluto como si estuvieran agrupando símbolos. Entonces, el primer paso aquí es simplificar dentro del valor absoluto. Observe que dentro del valor absoluto tenemos multiplicación, tenemos exponentes y también tenemos una diferencia. Entonces, mirando el paso 2 en la orden de operaciones, simplificamos todas las expresiones con exponentes a continuación, lo que significa que comenzamos simplificando 5 cuadrados y 8 cuadrados. Entonces, esto es igual al valor absoluto de 3 por 5 al cuadrado es igual a 5 por 5, lo que equivale a 25 menos 6 por 8 al cuadrado. Es igual a 8 por 8, lo que equivale a 64. Ahora dentro del valor absoluto tenemos multiplicación y resta. Refiriéndose nuevamente a la orden de operaciones, observe el paso 3, multiplicamos y dividimos de izquierda a derecha antes del paso 4 cuando sumamos y restamos de izquierda a derecha. Entonces, nuestro próximo paso es encontrar este producto y este producto. Entonces, tenemos el valor absoluto de 3 veces 25 es igual a 75, menos 6 veces 64 es igual a 384. 384. Ahora necesitamos encontrar esta diferencia, pero si es útil, podemos escribir esto como una suma. Restar 384 es lo mismo que sumar 384 negativo. Entonces, sigamos adelante y escribamos esto como el valor absoluto de 75 más 384 negativo. Y ahora, para encontrar esta diferencia, el primer paso es reconocer que la suma será negativa porque 384 negativo va a superar a 75 positivo. Entonces, sabemos que esta suma será negativa. Para determinar el número negativo de esta suma, tomamos el valor absoluto de ambos números, y restamos el valor más pequeño del valor más grande. Entonces, el valor absoluto de 384 negativo sería 384 positivo. El valor absoluto de 75 es positivo 75. Se supone que es un 4. Y ahora restamos. Mirando a los que tenemos que hacer un intercambio. Entonces cambiamos el 8 en las decenas a 7 y agregamos 10 a 4, lo que nos da 14 unidades. 14 menos 5 es 9, 7 menos 7 es 0, y todavía tenemos 300. Entonces, debido a que esta diferencia es 309, esta suma es negativa 309. Una vez más, sabemos que es negativa porque el 384 negativo supera al 75 positivo. Y ahora nuestro último paso es encontrar el valor absoluto de 309 negativo, que es igual a la distancia que 309 negativo es de 0, lo que nos da un 309 positivo. Recuerde, la distancia siempre es positiva y, por lo tanto, un valor absoluto siempre es positivo. Espero que hayas encontrado esto útil.